Yo creo que debe haber grabado la nota de voz se explica por sí sola. ¿No sería por las supuestas plazas fantasmas que denunció el sindicato? Escuchaste que es por cuestiones de seguridad ocupacional. Esa fue la visita de ahora. No tratemos de desviar, porque no es un tema que obviamente no era por el que ellos habían venido. Pero si hay alguna otra pregunta. Eduardo. Sí, presidente, retomando el tema de las plazas fantasmas, ya dejó claro que no era por lo que venía el ministro de Trabajo, pero tal vez que nos aclare, toda esta semana ha sido un tema en boga y nadie ha dejado en claro qué es lo que está sucediendo al interior de la Asamblea con lo que se ha mencionado. Incluso el sindicato lo denunció, que hay cerca de 1000 plazas fantasmas que quieren integrarlas a la institución, y de los grupos parlamentarios, algunos trabajadores que están por contrato, pasarlo por la ley de salario. Entonces, conocer que nos aclare el presidente, porque esto es, entiendo que es un trabajo o algo que puede hacer la Junta Directiva de la Asamblea. Bueno, en primer lugar, dice un dicho que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad absoluta. Miente, que al final la gente crea que eso es verdad. Y eso ha pasado en toda esta campaña. Por lo tanto, no todo lo que obviamente se esté diciendo es cierto. Para ustedes es del conocimiento de que al momento de entrar a la pandemia dimos un decreto de emergencia nacional y mandamos a cuarentena a una gran cantidad de empleados. Disposiciones mismas del Ministerio de Salud de reducir el número de trabajo y que muchos empleados hicieran trabajo desde su casa, teletrabajo. ¿Cierto o no es cierto? Tanto el sector público como el sector privado. Pero ese tipo de trabajo desde la casa o el teletrabajo se acabó. Y nosotros dimos órdenes precisas que todo el personal de esta institución, sin distinción de nadie, se incorporara a sus trabajos a partir del 1 de marzo. Pues simple y sencillamente no es lo mismo estar viendo, haciendo fila a un porcentaje de trabajadores indispensables de la institución, ahora que se han incorporado aquellos que estaban en su casa por cuestiones de pandemia. Entonces, eso es uno. Dos, lo que pueda decir el secretario general del Citral, pues simple y sencillamente están las instancias correspondientes para que se investigue este tipo de casos. Pero el empleado institucional que por motivos de pandemia lo mandamos a la casa, a ese empleado yo no lo puedo perjudicar. A ese empleado hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque él cumplió una disposición legal para evitar el contagio masivo. Por lo tanto, si hay bajo este criterio, bajo el planteamiento, plazas fantasmas, simple y sencillamente esas personas no están protegidas por ley. Y si alguien cree, como están diciendo, que estamos trasladando gente de los grupos parlamentarios a la parte institucional, eso no es cierto. Que vengan el 1 de mayo y a partir de ahí que investiguen. Por lo tanto, sabemos que los empleados de los grupos parlamentarios tienen sus contratos hasta el 30 de abril. Diputado que perdió, se va con su personal. Y no tengo yo por qué venir y dejarlo en la parte institucional. Tampoco puedo deshacer lo que otras administraciones hicieron en el pasado. El presidente Norman Quijano, a su salida, cuando me entregó una situación complicada. Él despidió personal de esto que obviamente ustedes están mencionando, que habían sido contratados por el anterior presidente, una persona, es un diputado que se jacta a los 4 vientos. Hizo el procedimiento y era la gente mara cobra, como dicen. Pero los tribunales de justicia en materia laboral me obligaron a reinstalarlos y a pagarles 3 salarios caídos. ¿Qué puedo hacer yo cuando la justicia viene y les resuelve a favor de ellos? No puedo hacer nada. Y esa persona que se jacta sabe que le hemos reinstalado gente que pertenece a una bandera partidaria. Y ahí están. Si ustedes me preguntan, ¿a dónde los tiene el diputado? No sé. Pero él tendrá que darles respuesta a la gente. Pero ahí están.
Son cosas, alegrías que yo no puedo resolver. Cuando la justicia te ordena cumplir las órdenes judiciales se cumplen, no se discuten, no se negocian, solo se cumplen. Presidente, retomando unas palabras del diputado Gallegos, ayer él dijo, afirmó que se estaba sucediendo esta situación entre FMLN, Arena, el diputado parte de su persona. Mira, como la campaña ya pasó y el señor creo que cuando él quiere tirar una piedra le van a caer 1000, porque es la persona que más mal ha administrado esta institución. Si a esta institución le hemos llevado a un presupuesto en gasto corriente, me refiero al pago de salarios, al equivalente a 55 millones de dólares, porque él utilizó todos los mecanismos perversos para sobrecargarle a la institución ese montón de gente. Ocupó hasta el seguro médico para contratar personal. No debería decir nada. Él es el primero que obviamente tiene los pies hinchados. Y yo he venido a resolver problemas de ese tipo. Por lo tanto, tampoco quiero... La campaña ya terminó y a veces no les doy respuesta, no les doy a ustedes entrevistas en relación a esos temas porque no me gusta tener un diálogo entre dos. Yo no voy a ser parte del show de nadie. Y es la persona que menos debería de hablar. Mejor debería quedarse calladito, porque como dice el dicho, calladito te ves más bonito. Y cada vez que él habla, él mismo se enreda y él sabe que tiene los pies hinchados. Todos los desórdenes de esta institución, a mí me ha tocado venir a ordenar esta institución. Es más, me ha pedido meterle al inicio de mi periodo gente que él la tenía partidaria a la parte institucional. ¿Con qué cara viene y viene a decirlo a los cuatro vientos? Antes, como dijo Jesucristo, que tire la piedra el que esté libre de pecado. Él está más podrido. Gracias, presidente. Presidente, solamente una pregunta. ¿Cuál es su punto de vista o su valoración, presidente, de que dicen los simpatizantes de Nuevas Ideas o integrantes de Nuevas Ideas que dicen que nomás lleguen acá a partir del 1 de mayo van a hacer una supervisión, una inspección en el Congreso salvadoreño para conocer el exceso de gastos de salarios, usualmente como dicen ellos, y conocer lo de la plaza? Pues va a ser una potestad que tendrán. Esa es una potestad que tienen que... A mí me tocó de alguna manera investigar cuando vine. Quise ordenar la casa. Lastimosamente, la casa no se puede ordenar sola. Estaban los intereses de partidos políticos. Yo quise, es más, si ustedes se acuerdan que yo impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución. ¿Cuántos creen que se aplicaron a ese decreto? 14 personas. No se quisieron ir. Y se lo hicimos atractivo el retiro. Ninguna presidencia ha hecho tan atractivo un retiro voluntario, a donde nosotros ellos iban a llevar el equivalente entre 30 a 35 mil dólares al momento de retirarse. Y con el derecho aún de pensionarse. Repito, estas son cosas que obviamente ustedes sabrán. En un Congreso con una configuración con la que viene, sí podrán hacer la limpieza de las plazas fantasmas. Solo yo no lo podía hacer, si es que existen. ¿Verdad? Porque se entiende que las plazas fantasmas, si lo vas a buscar en el diccionario, son aquellas que solamente cobran pero no trabajan en la institución. Entonces, ellos tendrán la potestad de hacerlo. Esta presidencia ha cuidado, se ha pegado a la legalidad y no ha permitido ese tipo. Lo que otros presidentes hayan hecho, yo no soy responsable, porque yo tomé posesión el 1 de noviembre del 2019 y fui claro y preciso. Y quiero aclarar, tampoco este periodo del cual yo he sido presidente he tomado decisiones discrecionales. No, señor. Las decisiones han sido colegiadas. Yo terminé con el presidencialismo que tanto daño le ha hecho a la institución. Y las decisiones se toman por 6 votos de 11 que conformamos la Junta Directiva. Por lo tanto, cualquier petición que haga una institución tiene que ser a Junta Directiva, no al presidente. Yo ejecuto
las decisiones de junta directiva, como para aclarar las situaciones o las cosas que obviamente se mueven en el medio, nada más. Presidente, Okay. Estamos en vivo para la radio legislativa. En otro tema, esta legislación deja un precedente histórico y estamos casi a 2 días en que la Asamblea Legislativa declaró estado de emergencia para brindarle las herramientas al Ejecutivo en torno a la pandemia. ¿Cuál es el mensaje que le lleva usted a la población salvadoreña? Y también un breve recuento de esas importantes iniciativas que la Asamblea aprobó en torno al tema. Mire, este servidor junto a los 83 diputados restantes le dimos todas las herramientas jurídicas para contener la pandemia a este gobierno. Y no solamente le dimos las herramientas jurídicas, ley de emergencia nacional y calamidad pública, ley bueno, la última ley que obviamente ya marca el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, etcétera. La ley de donación de sangre con el plasma de aquellos que obviamente habían sido contagiados para tratar de salvar vidas. Le autorizamos la compra inmediata sin pasar por la ley LACAT para la compra de los respiradores artificiales que se dijeron que estaban en Brasil y que Brasil iba a venderle no sé si 300 respiradores artificiales. Inmediatamente de urgencia se los autorizamos. Le entregamos en el año 2020 a este gobierno, tomen nota ustedes, el equivalente de a un monto que sobrepasa los 8.000 millones de dólares. Entonces, y eso está de alguna manera contemplado de la siguiente manera. O sea, dinero y ley hubo para la contención de la pandemia. Y verán ustedes, por ejemplo, a forma de detalle, de acuerdo a la información que tenemos en nuestro poder. De los ingresos corrientes, hubieron ingresos de hasta 4.500 millones de dólares. O sea que el IVA no se cayó totalmente, ni la renta. Esos son ingresos de lo que ustedes pagan todos los días cuando compran una Coca-Cola, un churrito, un par de zapatos. La actividad funcionó y las empresas trasladaron lo que les correspondía a Hacienda. Se emitieron 1.128 millones de dólares en certificados del Tesoro. Súmenle a los 4.500 esos 1.128. Se emitieron, se le entregaron o se incorporaron al presupuesto 2020 1.525 millones de dólares de préstamos desembolsados. Perdón, 1.722 millones. Y en letes, emisión de deuda de corto plazo, se emitió en el año 2020 1.525 millones de dólares. Eso le hace un total de 8.875 millones de dólares, más todas las herramientas legales. Esta presidencia se activó, trabajó, convocó sábado, domingo, vacaciones, nunca estuvo paralizado el órgano legislativo. Sobrepasamos las expectativas que tenían de esta legislatura. 8.875 millones de dólares, hagan la cuenta. ¿Cuánto podría ser eso? 8.875 distribuido entre, si la pandemia entró marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 10 meses. Eso estamos hablando que 8.875 millones de dólares distribuidos en 10 meses tuvieron 887 millones de dólares, 500.000 mensual. Y si eso lo quieren dividir entre los 30 días que tiene un mes, cada día tenían a disposición 29.583 cada día.
O sea, 29 millones, 583 diarios para atender la pandemia y todo el aparato del Estado. Así que esta asamblea sí cumplió, sí le dio las herramientas jurídicas y los recursos financieros para poder enfrentar cualquier situación, pandemia y tormentas naturales, las tormentas que nos golpearon. La tormenta Amanda. ¿Qué más? Creo que... Rómulo Hernández, de Canal 33, siempre sobre los temas de la inspección, saber si usted conoce por qué se guarda en reserva de alguna manera poder acompañar o conocer las inspecciones, porque cuando nos acercamos nos dijeron que tenían prohibido poder que las personas, la prensa pudiera tener conocimiento cuando quisimos visitar. Mira, todos debemos de conocer que en este país hay instituciones y hay leyes. Yo no puedo divulgar el nombre y el apellido de una persona así por así, ni el salario que gana. No lo puedo hacer. En una entrevista que ustedes me hicieron en el momento de la pandemia, ya por marzo, yo di declaraciones y ustedes me preguntaron de un sinfín de temas en ese momento. Temas de los, ¿se acuerdan? El tema del préstamo, la llegada de la pandemia. Y había un empleado que había viajado a un país de Europa. Nunca dije el nombre, nunca dije el apellido. Y por eso he tenido casi alrededor, bueno, estoy pagando abogado con mis recursos, defendiéndome, porque el Instituto de Acceso a la Información, peleando jurídicamente, porque estaban de alguna manera diciendo que yo había divulgado información de una persona. La pregunta es, si yo vengo y divulgo el nombre y el apellido de una persona con el salario correspondiente, ¿quién es el que va a estar demandado? ¿Quién pide la información o este servidor? Hay cosas que obviamente la ley no me lo permite. Y por lo tanto, yo tengo que proteger la información privada de cada empleado. Ahora, ¿a quiénes yo no le debo de negar la información? No le debo de negar la información a la Fiscalía cuando ésta está investigando un delito. No le debo de negar la información a un tribunal de justicia cuando éste está solicitando una información sobre un caso que se está ventilando en los tribunales de justicia. No le debo de negar la información a la Corte de Cuentas cuando ésta está investigando un asunto que tenga que ver con el gasto financiero o la ejecución presupuestaria. No le puedo negar información de esta institución cuando se está investigando la violación a los derechos humanos. Yo al Procurador de los Derechos Humanos no le puedo negar esa información. Entonces, como verán, ya la Constitución determina a quienes se les puede dar la información, pero siempre y cuando hay un caso concreto que se esté ventilando o investigando. No es así que van a venir a sacar información. Debemos de entender, por ejemplo, que en el caso particular de el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no tiene potestad para venir primero porque los contratos acá no tienen por qué tener conocimiento el Ministerio de Trabajo. ¿Qué le dice el Código de Trabajo? Dice el Código de Trabajo, las facultades del Ministro de Trabajo es velar porque las relaciones entre los patronos y trabajadores sean armoniosas, armónicas, estableciendo los distintos derechos y obligaciones para poder garantizarles a los empleados una mejor calidad de vida y tener claro que debe contener un contrato colectivo. ¿Pero a qué se refiere? Al sector privado y a las autónomas. Hasta ahí regula. Si aquí viene y alguien quiere investigar si no se trasladó la cotización de la AFP, no es el Ministerio de Trabajo, es la Fiscalía. Si aquí alguien obviamente ha denunciado que no se le trasladó la cotización o la retención del Seguro Social, no es el Ministerio de Trabajo, es la Fiscalía. Porque ese delito se llama apropiación indebida de fondos ajenos en custodia. Yo recibo las cotizaciones
Inmediatamente recibo, traslado al Seguro Social lo que le corresponde al Seguro Social, traslado a la AFP lo que le corresponde a la AFP y traslado las retenciones de renta al Ministerio de Hacienda. No puedo tener esas retenciones un día más. No se puede. Entonces, repito, esa es las facultades, y ustedes que son conocedores de ley, porque han cursado en una universidad, saben que la Constitución es clara, hay leyes que cumplir, por lo tanto no podemos pasar sobre la ley. También, como última pregunta, su opinión sobre el acuerdo de Junta Directiva 1857, donde el diputado suplente Víctor Hugo Suazo y Rafael Lemus pasan de asesores a plazas partidarias a plazas. Mira, esa fue... ellos fueron contratados por, no en mi administración, por ley de salarios desde hace un buen rato, no en mi periodo. Y lo que se dijo que esos empleados institucionales tenían que pasar ya a laborar a la institución. Eso fue como el 10 de febrero, que se ejecutó parece que en marzo. Estoy hablando al principio de mi legislatura. Ahí no hay ninguna ilegalidad porque lo que se hizo fue ordenar a la institución. Decirle, bueno, y este empleado institucional, ¿por qué tiene que estar prestado al partido político? Tiene que hacer una función institucional. Y fue una decisión correcta. Y no la estamos tomando ahorita, después de una elección. Por lo tanto, no sé a dónde está el morbo o el señalamiento. Ya eran institucionales. Lo único que ordenamos con ese acuerdo es que se trasladaran a la parte institucional. No tenía por qué estar en las planillas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un presupuesto asignado. Tienen que estar en el presupuesto de la institución, sea esto por contrato institucional o por ley de salario. No sé si la respuesta. Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, ok. Muchas gracias. Gracias.